Amigos y amigas, ¿cómo les va? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y seguimos recorriendo las estaciones del ferrocarril Mitre, ex ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, en el partido de Coronel Pringles. En este capítulo 3, junto a los amigos Ariel Ramírez y Silvio Dilge, dejamos atrás las Mostazas y haciendo 8 kilómetros llegamos a otra estación abandonada, que se llama El Pensamiento, ubicada a 34 kilómetros de la ciudad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno amigos, estamos en El Pensamiento, recién llegamos, estuvimos comiendo un poquito, así que bueno, vamos a empezar a recorrer un poco, a explorar. ¿Qué les parece el lugar? Parece bastante tranquilo, lindo paisaje. Lástima de las ruinas estas que están acá. Y sí, esto este es el centro neurálgico, ¿no? Junto con la sector que está allá atrás, del otro lado porque estamos en frente de la estación, ¿no? Alrededor de la Mostaza que está invertida. Claro. Exactamente. Y además, digamos, lo que tiene esto, además del aspecto bucólico, digo, ¿no? También uno piensa y vuelve de vuelta a entender cuáles fueron los motivos que llevó a que gran cantidad de pequeñas poblaciones, ¿no? O nodos ferroviarios o parajes, que en este caso, tengan el mismo destino, ¿no? Digamos, cuánta función vital generaba el ferrocarril, y en particular esta traza, donde, bueno, una zona muy rica desde el punto de vista, supongo, agrícola-ganadera, bueno, perdió ese significado y, bueno, cuántos sueños, cuántas familias tuvieron que abandonar el lugar, bueno, al levantarse este ramal allá por el año 1977 aproximadamente, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a intentar volver a ver qué es lo que quedó, como hicimos con las otras estaciones. La estación El Pensamiento fue construida e inaugurada por el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano en 1910, siendo categorizada como de primera, ya que brindaba servicios de pasajeros, carga, encomienda, telégrafo y hacienda. Su nombre hace referencia a la estancia de la familia Vanoli, que además cede los terrenos al ferrocarril para su instalación. Si bien el pueblo es fundado oficialmente el 2 de enero de 1920 por Aníbal Vanoli, ya en el sector había movimiento de personas y actividad comercial anterior inclusive a la estación, ya que la familia Vanoli, conformada por Palmira Vanoli de Vanoli y Antonio Vanoli, compran en 1881 más de 5.000 hectáreas y abren la estancia El Pensamiento, junto con un gran almacén de ramos generales. Esta estación ferroviaria no nace, digamos, a consecuencia del ferrocarril, sino que ya tenía una historia previa. Sí, porque estaba la estancia El Pensamiento de la familia Vanoli, que después vamos a pasar,
en donde en 1880 y pico ellos abren el primer almacén de ramos Gereles, o sea, Sí. 30 años antes de la estación. Y después abren esta, la Reconquista, que estamos acá parados. Y la fecha de fundación del pueblo es 1920, Bien. 10 años después de la estación. Es muy interesante la referencia histórica consignada en el cartel de acceso a la estancia Vanoli, a pocos kilómetros de la estación, que nos cuenta que la estancia y casa de negocios El Pensamiento fue fundada el 5 de mayo de 1881 por Antonio Vanoli, 1849-1908, y Palmira Vanoli de Vanoli, 1853-1923, cuando las tierras pertenecían al partido de Tres Arroyos. Fue posta de galeras, chasquis y carretas, siendo el casco de la estancia asaltado por malones en esa época. La estancia da origen al nombre de la estación de tren en 1910, por renunciamiento de Antonio Vanoli a que se le designara con su apellido. La estancia fue heredada por Aníbal Vanoli, 1885-1962, fundador del pueblo El Pensamiento. Acá hay una calle, porque estamos en el frente de la vivienda, digamos. Este es el frente, es la puerta de ingreso. Acá hay una casa. Una casa allá. Y además, digamos, que tenga, como decías, dos panaderías, eso implica que, bueno, que había, ¿no? Por lo menos del casco urbano y lo rural, habría varias familias, digamos, para poder abastecer, y es un indicador, ¿no? Como la mayoría de los pueblos que tienen sus ramos generales, que tienen sus clubes, su escuela, y como hemos visto en algún ramal también algunos centros recreativos, deportivos, cancha de fútbol. Veremos qué elementos desde la arqueología ferroviaria podemos encontrar y mostrarlo en tu canal, Daniel. Bueno, y esperamos ansiosos la foto de Silvio, que tiene una cámara ahí. Totalmente, roja. Marca diferencia. El color lo dice todo. Ya está, con eso está. No soy independiente, bueno, no. No soy independiente, no. ¿Independiente? No, No. yo soy ferrocarril oeste. Ah, bien, estamos amigos. Bueno, seguimos Bueno, arrancamos. entonces, Daniel explora. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, mediante convenio del 17 de diciembre de 1946, el Estado argentino adquiere y nacionaliza la empresa Compañía de Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, que era de capitales franceses, tomando posesión de la misma en octubre de 1947 mediante el decreto 31.218. El ramal pasa a la jurisdicción de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado
y con los años, ya bajo la órbita de los ferrocarriles argentinos, la traza quedaría incorporada al ferrocarril Mitre. Bueno, estamos en la estación El Pensamiento, inaugurada en 1910 por el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Y después por la familia Banoli, que fue la que construyó la mayoría de los edificios. Ya estuvimos viendo el almacén de la Reconquista, que está ahí enfrente, el hotel, el galpón del almacén de Ramos Generales, que ya se decayó, digamos, hace un par de años todavía estaba, pero se desmoronó. Y bueno, acá ahora estamos en el andén, vemos que está todo abandonado. Hay una imagen bastante interesante de un árbol que creció en el techo, bastante grande. Y bueno, no hay mucho más para... El pueblo, como dijimos antes, fue fundado el 2 de enero de 1920 por Aníbal Banoli, que construye los edificios fundacionales, entre ellos el almacén de Ramos Generales La Reconquista, que luego se llamaría El Pensamiento y anexaría el hotel, la escuela, el destacamento policial, la panadería y otros más. En la década del 40 llegó a tener 500 habitantes y contaba con 2 almacenes de Ramos Generales, estafeta postal, destacamento policial, una escuela, acopiadores de cereales, un hotel con bar, un restaurante, 2 panaderías, 2 clubes, el Juventud Unida y el Club Atlético El Pensamiento, carnicería y varios comercios más. Un pueblo muy dinámico que comienza a mostrar signos de declive para mediados de la década de 1960. Todo transcurre con normalidad hasta que en el año 1977 el pueblo recibe un duro golpe, ya que por una decisión del gobierno militar de aquel entonces, la sección del ramal del ferrocarril Mitre, comprendida entre las estaciones Pringles y Almirante Solier, es clausurada y por ende las siguientes intermedias son cerradas: Bajo Hondo, Paso Mayor, Coronel Falcón, Lartigó, El Divisorio, Las Mostazas, El Pensamiento y Pillahuinco. Lamentablemente todas ellas quedaron abandonadas después de su cierre y se encuentran en un estado similar de deterioro avanzado. Si bien la mayoría de los habitantes comienza a marcharse del pueblo a partir de 1977, con el cierre de la estación, ya se venía notando un significativo declive poblacional y comercial a partir de la tecnificación del campo, lo cual genera, por ejemplo, la desaparición del oficio de bolsero, que producía un movimiento importante de trabajadores en los pueblos en la época de cosecha. El Club Juventud Unida deja de tener actividades a fines de la década del 60. El hotel cierra sus puertas a fines de los 70, al igual que el Club Atlético El Pensamiento. El almacén El Pensamiento, ex La Reconquista, lo hace a principios de los 80. El último comercio que cesa su actividad es el almacén de Pastré, a mediados de la década de 1990, el cual vemos en la imagen.
Es digno de destacar la presencia de la Escuela Primaria 9, José Ingenieros, que sobrevivió a la debacle del pueblo y que en medio de las ruinas se ha convertido en un punto de referencia y encuentro, ya que tiene alumnos, por lo que sigue prestando servicios. Un dato curioso es que su creación es anterior a la apertura de la estación, 1910, y a la fundación del pueblo, 1920, ya que fue inaugurada el 26 de septiembre de 1906, habiendo cumplido el año pasado, 2025, sus 119 años de vida. Recién vimos las instalaciones del Club Atlético El Pensamiento, fundado en la década del 20, que acompañó el crecimiento del pueblo y termina cerrando sus puertas a fines de la década del 70, al poco tiempo del cierre de la estación. El importante tamaño del salón de reuniones y las canchas de fútbol, donde se ve un mástil, nos dan la pauta de la importante actividad social y deportiva que se llevó a cabo. Lamentablemente, hoy solamente quedan los recuerdos y las ruinas. En la actualidad el Pensamiento tiene entre 15 y 20 habitantes. Bueno, Ariel, estamos en la estación El Pensamiento y un poco haciendo una remembranza. ¿Existe algún texto, algún libro que haga mención a esta estación, a esta localidad? Mira, hay autores locales, tanto de Pringles, Suárez, incluso de Coronel Rosales, que algunas menciones desde la poesía o la literatura hacen mención a este ramal. A mí particularmente me interesa muchísimo, ya que estamos en El Pensamiento y lo compartimos con el canal y con Archivos de Nuestra Historia, un breve texto de un autor muy conocido que se llama César Aira y se llama El Pensamiento. Y dice así esta novela, describiendo esta estación donde en este momento estamos ahora recorriendo. Dice: un bello edificio clásico, rojo oscuro y verde oscuro, con líneas sólidas que le daban un aire de opulencia. El piso del andén, a todo el largo del casco, estaba embaldosado con unos lucientes cuadros rojos, encerados cotidianamente por un jorobado, lo mismo que los pisos de los interiores, que eran de roble. A los costados del andén se continuaba en arenisca rastillada. El gran alero, sostenido por columnas de hierro azul, era de aluminio con tirantes de hierro, y los bancos, simétricos, dispuestos 2 bajo el alero y 4 afuera, estaban pintados de verde oscuro. En esa ocasión el jefe de estación salió de su guichet a hacer los honores del lugar con el que estaba identificado. Saludó con familiaridad a la maestra, a la que conocía bien, no solo porque en El Pensamiento todos nos conocíamos, sino porque ella solía organizar salidas a la estación con sus alumnos, a que el jefe les hiciera una sinopsis del universo ferroviario. Más ceremonioso y algo intimidado, estrechó la mano del preceptor, manifestándose encantado de conocerlo y felicitándolo por la tarea que estaba realizando conmigo, quien revolvió el pelo para dar por terminada la ceremonia recepción. Y dice así el autor, ¿no?, en su niñez, dice: yo lo conocía bien al jefe y a su esposa, como que estaban en su puesto desde antes de mi vida, de mi venida al mundo. Vivían en una preciosa casa roja y blanca atrás de la estación.
Él era siempre el mismo, quiero decir que no se apeaba nunca de su personaje, el más importante del pueblo, siempre con su uniforme del que se despojaría sola en la intimidad, chaquetón de gabardina, pantalón con raya, de pespunte de costado, botines de caña y gorra con visera de baquelina. La visita guiada que nos regaló fruto de su entorno, de su ocupación entre trenes, era el honor del preceptor. Pero yo también me enganché, aunque conocía de memoria cada detalle de este edificio. Nos demoramos en la sala de espera, con los asientos de cuero verde, los retratos de los próceres y el friso de azulejos que corría a media altura por las paredes. En cada uno, una librecita de esmalte amarillo en relieve sobre un fondo de luminoso celeste. Mientras los adultos alaban, yo pasaba el dedo al contorno de cada una de las librecitas amarillas, las patas estiradas de adelante y atrás en su permanente carrera inmóvil. Había 36 de ellas en las 4 paredes. Más novedoso para mí fue el interior de la oficina, a la que siempre había entrevisto desde afuera por la abertura ovalada de la ventanilla de los pasajes. El mapa en la pared lucía nuevo, como si todavía sus lugares no se hubieran estrenado. El escritorio de nogal tenía gruesas patas rectas y en su mesita empotrada el telégrafo, la joya máxima, toda en bronce dorado como un saltamontes. Dije que todo esto lo veo en el recuerdo como imágenes sobre las que el olvido, inevitable, crea distancias y las mezcla y confunde, y lo que estaba tan cerca se aleja. César Aria, entonces, queridos amigos de Daniel Explora, tu canal, y bueno, para Archiva Nuestra Historia, una pequeña semblanza que en detalle César Aria nos muestra cómo fue esta estación cuando veamos las imágenes. Nos llevó al pasado y volvemos al presente y es reflejo. Y encontramos que realmente no queda absolutamente nada, ¿no?, de esta imagen que el autor lo da entre fines de la década del 40 y principios de la década del 50, una época de esplendor de este querido Rosario a Puerto Belgrano. Vamos concluyendo con la exploración del pueblo y la primera conclusión a la que llegamos es que falta una construcción emblemática que se encontraba en una esquina frente a la estación. Es la que ven en la imagen, que era el galpón de chapa que cumplía la función de barraca o depósito, originariamente del almacén de Ramos Generales La Reconquista, inaugurado por Aníbal Vanoli, que luego pasaría a llamarse El Pensamiento. En el año 2021, por suerte, lo pudimos filmar, inclusive en su interior, cuando aún estaba de pie parte de su estructura. El paso del tiempo es inexorable y muchas veces va borrando vestigios de otras épocas. Una verdadera pena.
Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo, esperando que este contenido les haya gustado. Asimismo, quiero agradecer a todos los que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito a nuestro canal. En breve estaré compartiendo el capítulo 4 de esta interesante travesía que realizamos con los amigos Ariel Ramírez y Silvio Dilge por las estaciones del ferrocarril Mitre, ex Rosario a Puerto Belgrano. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en breve en la próxima exploración.